el propio fluido de trabajo es el gas que sale de la combustión y es el que propiamente hace el trabajo de mover alguna parte mecánica de la máquina. Por ejemplo, si el motor es rotativo, mueve una turbina. Si es motores Wankel, vamos a ver que el mismo pistón de una forma triangular que lo hace rotar con los mismos gases de combustión. Si es una máquina alternativa, hace mover un pistón en velocidad o en movimiento lineal. ¿Sí? Y si es el motor de un cohete, motor de reacción, vamos a ver que por la diferencia de presión y la diferencia de masa que se va obteniendo, vamos a ver que se va moviendo ese vehículo o esa parte que se requiere que se mueva. Bien, vamos a arrancar, como dice ahí, con las máquinas rotativas. La primera que vamos a ver es turbina a gas. Fíjense que dice de ciclo abierto. Se llama así porque no se vuelve a recuperar, así como pasa en los vehículos de calle, en los motores de combustión diésel o nafta, no se puede recuperar el gas y meterlo de vuelta. Y ojalá se hubiera podido hacer eso, entonces tendríamos la máquina perpetua. ¿Sí? Entonces, todos son ciclos tipo abierto porque los gases de combustión hoy en día se tratan y lo que resta, lo que es no contaminante, se tira al ambiente. ¿Sí? Y lo otro queda atrapado en lo que se llama catalizador, que ahí se termina de quemar y se termina de aprovechar. Sin fines de trabajo, simplemente para que no contamine el ambiente. Bueno, algo de eso pasa en los motores alternativos debido a la gran cantidad que hay. En estas máquinas todavía no se hace eso. Eh, Son grandes motores por lo general. Se utilizan en centrales generadoras, en vehículos como aeronaves y algún otro emprendimiento, bueno, que no es tan conocido, pero estos dos tipos de emprendimientos son los que más se utilizan con la turbina de gas o turbina a gas de ciclo abierto, de combustión interna. ¿Sí? Ahí vemos el dibujito. Eh, bueno, acá hay un esquema muy básico donde ingresa el aire, pasa al compresor, que es un compresor tipo axial, como vemos acá. ¿Sí? Eh, Puede ser axial o radial. Bien, en este caso, acá en este caso que es algo moderno, se ve cómo es axial. ¿Por qué? Porque el aire va y va en la misma dirección que el eje de la máquina. ¿Sí? Por eso se llama compresor axial. Va disminuyendo cada vez más la sección por donde va pasando el aire y estas paletitas que se le llaman álabes lo van comprimiendo al aire cada vez más hasta que logra una compresión importante en esta zona. ¿Sí? Estos no tienen tanto poder de comprimir, por eso giran a tantas vueltas. Lo comprimen bastante, pero por la gran cantidad de RPM que gira este motor. Bien, luego acá es donde el aire comprimido se encuentra con el combustible inyectado y al principio hay una especie de chispa que se tira acá, al principio cuando se arranca el motor. Una vez que está en marcha es como tirar un lanzallamas directamente porque ya está la llama acá en curso y lo único que tengo que hacer es meter más aire, más combustible y mantener la llama. ¿Sí? Lo que se hace es eso, mantener la llama encendida acá en esta parte. Entonces, los gases que tienen cierto volumen cuando se combinan y al reaccionar químicamente, tiene varios de estos inyectores alrededor de la periferia de este embudo sería, o de esta sección cónica, o tronco cónica, ¿sí? Entonces, ¿qué tienden a hacer los gases cuando se van quemando? Tienden a expandirse porque su temperatura aumenta muchísimo y la velocidad de los gases que tienden a expandirse aumenta muchísimo.
Por lo tanto, acá se pueden hacer dos cosas. Una, accionar una turbina solamente para que mueva el eje este, ¿sí? Solo con el torque necesario para que mueva este eje y que alcance para mover el compresor, que son un par de álabes nada más, son 2 o 3 álabes, como se ve acá, y darle forma especial, acá como se ve, esto se ve que es una turbina de un avión, y darle una forma especial, como se ve acá arriba también, para que la velocidad de los gases cuando atraviese la sección especial, esa que se hace, tipo tobera de difusor, ¿sí? Logre impulsar al vehículo. O sea, acá la turbina solamente sirve para mover el eje del compresor. Y la gran velocidad que adquieren los gases son las que, por esta sección que tiene al final, después de la turbina, todo este tubo, es la que va a generar un empuje hacia adelante. Y esto es lo que genera el empuje que mueve a una aeronave, por ejemplo. ¿Sí? Acá se ve que es similar acá en este. ¿Qué otra aplicación tiene este tipo de turbina? Como está acá en las primeras dos gráficas, ¿sí? En los primeros dos dibujos. Hasta acá viene igual, este es un dibujo bastante precario. Este es un tipo de compresor, aparentemente no es axial, sino que es radial acá, ¿sí? Vemos que acá comprime el aire, lo impulsa acá adentro, la misma energía cinética, el aire comprimido ingresa acá, y energía de presión, se mezcla con el combustible, produce la combustión y ese gas que tiende a expandirse mueve, además de mover, fíjense que acá no tiene ni una salida rara. Esta forma tendría que tener aproximadamente, esto es un esquema muy básico, las turbinas que están acá en 3 esquinas. ¿Por qué? Porque fíjense que acá no tiene una forma como de salida aerodinámica como tienen estas. ¿Ven? Esto tiene acá, termina la turbina acá y acá tiene un eje. Esto es lo que se acopla a un generador. Y los gases de combustión se aprovecha tanto esa energía que tienen los gases a la salida, ya sea cinética o mecánica, para mover no solamente con el eje al compresor para poder comprimir el aire, sino también a lo que yo acople acá. Puede ser la transmisión de una rueda, de un auto. Si usted quiere poner la turbina al auto, le ponen acá el diferencial. ¿Sí? Cosa que no es recomendable. Si ustedes quieren una turbina generadora como la que tenemos acá en 3 esquinas, bueno, acá le acoplan el generador. ¿Sí? Creo que iría una caja reductora. Eso ustedes, si se ponen a indagar, que saben bastante la parte eléctrica, tendrían que poner una caja reductora, de modo que a las RPM que gira esta turbina, que son de 10.000 o más RPM, seguramente tienen que reducir la velocidad de acuerdo al número de polos que tiene el generador y a las RPM que necesita girar el generador para generar energía eléctrica. Y los gases de combustión salen como los del escape de un auto. ¿Sí? Esta también, sí, Una pregunta, profe. sí. No sé. ¿Qué gas se usa y no le gasta demasiada energía acá en la turbina del avión Pero, cuando se usa para pero comprimir? por supuesto yo pensé que el combustible que consume esto es una bestialidad lo que consume. Ah, Pero el empuje que tiene es alevoso también. Esto directamente tirar un lanzallamas acá, ¿sí? Y la energía que consume el compresor, y bueno, necesariamente tiene que ponerlo en compresor. Es como que el motor alternativo diga, che, pero yo después tengo que gastar algo del motor para poder comprimir el aire de vuelta, y sí, no te queda otra. bueno, pero Ahí no queda otra. me refiero a que si no usa demasiada energía en eso, No, porque si esto es un avión, tiene que tener mucha energía para seguir volando. sí, 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 pero Gasta un cuidado que tiene. 20% más o menos. Y no, menos. Ah, Bastante menos, bastante ¿y menos. qué Yo gas, diría que entre un 5 y un 10% más o menos. ¿y qué gas se usa? Bueno, se llama turbina a gas porque lo que quema después se transforma en gas y el gas es lo que mueve. Pero en realidad acá podés usar el combustible que usan los aviones,
es una especie de mezcla de querosén con nafta que se llama JP1 y JP2. ¿Sí? Son los combustibles que usan los aviones comerciales. ¿Sí? Pero en realidad la turbina, si vos la regulás, puede quemar aceite de cocina, qué sé yo, aceite que le sacaste al motor de un auto, qué sé yo, biodiesel, nafta, lo que a vos se te ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate que acá no hay algo regulado como para decir, si yo no meto acá, como el 4 tiempos, por ejemplo, el motor nastero, si yo no meto nafta, si meto gasoil, eso tiene un instante para quemarse nada más. Y después ya viene el barrido y lo saca afuera al gas. ¿Te das cuenta? En cambio acá, vos, la llama va a ser un poco más rica, un poco más grande, o la energía que está entregando acá la quema del combustible va a ser más grande, o sea, menor o mayor, pero algo de energía vas a sacar del combustible acá. ¿Sí? Salvo que le tira algo que no es combustible, pero cualquier tipo de combustible líquido que vos le tira, supuestamente el inyector que vos le pones acá lo podés regular para quemar cualquier tipo de combustible. Por supuesto que estamos hablando de una turbina tipo trabajo. ¿Sí? Vos una turbina tipo, para que entregue solamente trabajo, podés quemar fuel oil, que es un combustible muy pesado, es prácticamente algo muy denso, muy viscoso. ¿Sí? Podés quemar gasoil, podés quemar, o sea, todo combustible líquido lo podés meter ahí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque si falla un poco, vos agarrás y inyectás un poco más, y a lo sumo va a consumir más combustible. Pero en un avión no podés darte ese lujo porque vos no podés permitir que falle. Entonces hay un combustible que es específico para el avión, que a las muy bajas temperaturas donde circulan los aviones, aproximadamente menos 70, menos 50 grados centígrados, el combustible se comporta en forma adecuada. O sea, que no se congele, que tenga las propiedades como para afrontar cualquier ilícito. Es más, a mí me contó un compañero mío que es ingeniero aeronáutico, que hay veces que la turbina se apaga por las bajas temperaturas. Y lo que hacen los propios pilotos es encender de vuelta y largarlo en una pequeña picadita que por supuesto que no se da cuenta la tripulación, para que la velocidad con la cual aumenta la bajada del avión haga que entre más aire y ahí arranca de vuelta. O sea, yo cuando me contó esto me asusté un poco, pero dice que es muy normal que pase eso. Por supuesto que uno no se va a enterar cuando pasa eso, porque son esos pozos de vacío, cuando uno agarra como un camino de tierra, parece que agarra. Ahí es como que son fracciones de aire a distintas temperaturas, y lo que provoca es una irregularidad por ahí, hasta a veces llega a apagarse la llama de acá que está produciéndose en el combustor. El famoso Vale. para que arranque. Exactamente, es como largarle un poquito una bajada, pero bueno, acá por lo visto que siempre arranca, porque si no hubiéramos escuchado cada 2 por 3 algún accidente, pero bueno, por suerte los tipos le manejan bien a esa parte. A Lily School tenía una pregunta Sí. que le quería preguntar, ¿qué hace un líquido combustible y cómo sabe cuán combustible es? Bueno, si ustedes tienen un poquito de paciencia, dentro de 2 temas entramos en combustibles. Y ahí vamos a detallar cuáles son los tipos de combustible, inclusive vamos a ver la formulita química, ¿sí? A ver cómo se combina con el oxígeno, cómo se produce dióxido de carbono, cómo se produce vapor de agua. Esas son las cualidades que tiene un combustible. Hay máquinas que funcionan con combustibles sólidos y hay máquinas que pueden funcionar con cualquier tipo de combustible y hay máquinas que solamente funcionan con combustibles gaseosos y hay máquinas que funcionan solamente con combustibles líquidos. ¿Sí? Por ejemplo, un motor diésel solamente está preparado, está diseñado para funcionar con combustible líquido. ¿Sí? Normalmente. Pero estos son temas por ahí, lo que vamos a ver ahora es les vuelvo a recordar, es una clasificación, es algo muy general, porque uno por ahí, a mí por ejemplo me pasa en este tema en particular, que es la turbina a gas, que me apasiona bastante más que los otros temas, por ahí uno se cuelga hablando y sin embargo después lo vemos más detallado todos estos temas, porque ahora todavía faltan algunas cositas de ver como combustible y combustiones para poder abordar mejor este tema. Por ahí ahora lo podemos ver en forma ilustrativa nada más.
Bien, acá está el motor Wankel. Ahí conseguí, de este no conseguí animación porque ya era la hora, estaba buscando de los otros. Y ahí de este conseguí, de algunos otros conseguí también animación. Por ejemplo, vamos a ir un poquito más adelante, después volvemos a la animación. El motor Wankel consiste en un émbolo único, por lo general, ¿sí? Tienen un solo émbolo, puede tener dos también, pero normalmente los motores pequeños tienen un solo émbolo y en un giro o en los giros que hace, él va barriendo y efectuando las distintas equivalencias a lo que son las carreras en un alternativo. ¿Sí? Por ejemplo, Estos en una serían sola, dos tiempos. y esto sería como un cuatro tiempo, pero tampoco se lo puede Ah, comparar con un cuatro tiempo. En realidad hace todas las carreras normalmente, pero ¿por qué yo digo como un cuatro tiempo? Porque se van cumpliendo una después de la otra. En cambio, en el dos tiempo, lo que pasa de un lado, en una cara, otra cosa está pasando en la otra cara del pistón. Este se parece en ese sentido al cuatro tiempo, porque la misma cara pasa por la admisión, por la compresión, por la combustión y por el escape. ¿Sí? Con la diferencia de que hay otra cara que está haciendo lo mismo 120 grados antes. Y hay otra cara que está haciendo lo mismo 120 grados antes. Como ventaja, este tiene muchísimas ventajas con respecto al motor alternativo. Por ejemplo, que rota. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que no tiene una velocidad que tiene el pistón variable, que llega a un punto que se detiene y tiene que bajar. Si no, sigue de largo arriba. Este siempre tiene el mismo sentido de circulación. Lo que hace un motor, yo anduve en un RX-7 en un Mazda, es un motor extremadamente suave, es muy parecido a un motor eléctrico, es muy parecido. Bien, tiene barrido, por ejemplo, ingresa la admisión, ¿sí? Ingresa aire por la admisión, esta cara la barre, la comprime, porque esta forma es una forma especial, geométrica, de modo que con el barrido de esta cara va avanzando y lo va comprimiendo, luego llega un punto donde están las bujías y salta la chispa, combustiona, y después la misma cara cuando está de este lado lo va a barrer hacia afuera por el múltiple de escape. ¿Sí? Acá tenemos una sección, ahí vemos un poquito más de cerca cómo es el pistón, ¿sí? Y la excéntrica, que es la que hace que este triángulo, o sea, esta forma triangular acá, que serían equivalente a tres pistones, ¿sí? Se ve de costado. Si este tiene dos partes de estas, o sea, dos secciones triangulares, equivaldría a decir que es un motor de 6 cilindros. Y si tiene una sola, equivaldría a decir que tiene 3 cilindros. ¿Sí? Porque tienen tres caras que cada una está haciendo lo suyo correspondiente. Lo que tiene este, que es distinto a los otros, que tiene solo una o un par de bujías nada más ubicadas en un punto, y cada vez que pasa una cara por acá, salta la chispa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la otra parte de los gases quemados se lo llevó la cara anterior. ¿Está? Bien, ahí vamos a ver la animación, entonces por ahí puede ser que ustedes lo interpreten un poquito mejor. Profe, ¿Eh? disculpe. Sí, Entonces, cada vez que una cara pasa, se suelta un poco de combustible, cada vez. No se espera que termine un ciclo y vuelve. no. Perfectamente trabaja idealmente trabaja igual que un motor nastero. Fíjate acá arriba, que es la admisión, el aire cómo entra de color celeste clarito y se va poniendo azul, porque ahí se va comprimiendo. Y cuando llega a esta zona, el gas está muy comprimido, o sea, el gas sería la mezcla aire y combustible. Salta las chispas, porque puede tener una o dos bujías, y ahí se produce la gran elevación de presión. Y esa presión es la que sigue empujando esto. Sigue empujando la sección esta, ¿sí? Y hace que se produzca el movimiento. Esa es la diferencia de presión que se establece y lo que hace mover esto. Como cualquier ¿Y este motor tiene buen otro. rendimiento o Tiene buen tiene más o rendimiento, sí. menos? Y no están preguntando lo que yo quería que pregunten, porque hasta ahora yo hablé todo cosas lindas de este motor.
Y no dije, porque ustedes ven de este motor, yo no veo ninguno. Es más, se dejó de fabricar. ¿Por qué no se le pone un a este motor, Claro. profe? Se dejó de fabricar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene problemas de sello. Sí, tenía problemas de El sello. mantenimiento. ¿Sí? Sello. Sello quiere decir de que se escapaba con presión por todos lados, como dijo el compañero ahí. Fíjense el vértice ese, ¿sí? Ese vértice es el que va en una sección muy pequeña, va tocando. ¿Y qué es lo que sucede cuando un filo pasa muy cerca de una parte? Se desafila en un tiempito. Lo trabajaron los japoneses porque es una idea alemana que los japoneses la hicieron funcionar muy bien. Es más, no hay nada. ¿Por qué? Por la misma suavidad que tendría tipo todo motor rotativo. Esa es la gran ventaja. Por eso no está en la alternativa, está en la parte rotativa. Esa es la gran ventaja que tiene. Pero esos vértices Profe, ¿y ahí, problemas de temperatura? no. El problema es fuga. Vamos a poner que solucionamos este vértice ahí, pero el otro problema que tenía son estos sellos laterales acá. Porque imagínense, porque el de los vértices queda chiquito al lado, porque fíjense que ahí le pusieron una ranura con una lámina metálica que se solucionó en gran medida, por eso funcionaron, ese problema de sellos entre caras. Pero el gran problema surgía acá, en el sello de esta parte, porque uno lo ve así y todo lindo, pero el gas que se escapa hacia la pantalla, hacia la cara nuestra, eso nadie lo explica. Y sin embargo ahí estaban las grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner retenes tipo de goma, como uno ven acá, y tienen que lidiar con la gran compresión en la combustión que tiene este motor. Por eso es que en un tiempo se endurecían estos sellos o perdían estanqueidad y empezaba a perder compresión, como dijo el compañero antes, por todos lados. Y no termina ahí el gran palazo que se le dio a estos pobres motores, porque también la lubricación, imagínense ustedes cómo no hay un aro rasca aceite que lo vuelva a tirar para abajo como tienen los motores alternativos, sino que acá la lubricación tiene que ser barrida como el de 2 tiempos, porque no hay otra manera de lubricar este émbolo triangular acá. Entonces siempre algo de aceite, ¿sí?, era arrastrado hacia la salida. Otra gran desventaja. ¿Sí? Ese fue el... Pero, o sea, cuando funciona es fantástico. El funcionamiento que tiene, la suavidad y la vuelta que tiene lo hacen ser muy rendidor. ¿Y qué le hace el aceite a la salida profunda? Y que es algo nocivo. Por eso es que en Europa está prohibida la fabricación de motores de 2 tiempos. Ahora, enseguida vamos a ver el de 2 tiempos y ahí van a entender un poquito mejor. Ahí vemos el motor encendido por chispa 4 tiempos, el famoso y clásico 4T naftero. ¿Sí? Ingresa aire, o mejor dicho, mezcla aire-combustible, el pistón lo comprime y cuando está arriba, casi en el punto muerto superior, salta el arco eléctrico que nosotros denominamos chispa y ahí se incendia toda la mezcla, perdón. Imagínense en un volumen tan pequeño, si se inflama todo esto, ¿qué es lo que sucede? La presión aumenta un montón. Entonces, eso es lo que impulsa al pistón hacia abajo. Y es la única carrera motriz o de trabajo que tiene ese motor. ¿Por qué? Porque es la única vez en que yo aprovecho toda esa energía del combustible en energía y la transformo en energía de movimiento. O sea, hago mover esta parte mecánica debido a esa gran diferencia de presión que se genera la reacción química del combustible que está acá adentro. Lo que pasa es que con esta máquina yo lo que hago es darle todas las posibilidades que esa mezcla se inflame en un recinto tan pequeño
que logre una elevadísima presión acá. Y eso es lo que hace que se mueva el pistón. Es el funcionamiento del motor naftero. ¿Estamos? Profe, Vamos. una Sí, consulta sobre esto. ¿Puede volver a la imagen de recién? no, sí, esta. Eh, ¿Cuál? ¿Esta o la anterior? esta. ¿La del Bankel? Esta. Esta. ¿Vio? No, la anterior, esta, sí. Sí, Eh, esta. la apertura de la entrada del combustible y la salida, Sí, tienen o sea, según lo que veo, tienen un tiempo que por hace que se supuesto. abran y se cierran. ¿Y ese tiempo, y esa salida con qué se prende? ¿Con electricidad? ¿O qué? No. Fíjate que arriba hay dos Sí, porque rueditas que impulsan. Bueno, eso ahí tiene que estar todo coordinado. Tiene que estar todo coordinado para que se mueva en su tiempo justo. Por ejemplo, ahí que está entrando la mezcla. Entró y cuando se llenó esto de mezcla, se llenó el cilindro de mezcla que es ahora, ahí se cierra. Ya está coordinado mecánicamente eso. Entonces, lo que hace el pistón es subir y comprimir toda esa mezcla. Y la válvula permanece encerrada. Fíjate, ahí comprime y la válvula está encerrada. Y cuando llega al punto muerto superior, que es arriba, ahí salta la chispa y pega la combustión. Fíjate. ¿Sí? Ahí barrió, aspiró, comprimió, pum, chispa, y ahí baja con la gran presión que se genera. Bajó, fíjate, chispeó, bajó, esto ya se quemó. Y ahí abre la válvula coordinada mecánicamente y tira los gases afuera. Que es lo que nosotros vemos que salen por los gases de escape, salen por el escape. ¿y el ¿Sí? pistón con qué se mueve? ¿Con energía? Por eso vos le tenés que hacer girar el motor de arranque hasta que se produzca por lo menos un par de veces la combustión, que es lo que te va a permitir mover el pistón por sí mismo. O sea, la propia máquina lo mueve debido a que vos en un par de giros de motor hiciste que se produzca esta combustión y ya quede en marcha por sí mismo. Es el que vos tenés que tener el tractorcito y le estirar con la piola. Algo así. Por eso es que cuando vos no tenés motor arranque, le tenés que... No, nosotros le dimos piola, dicen. Ese le dimos piola es cuando le hacen girar el motor hasta que por sí mismo queda en marcha. ¿Sí? Pegarle un piolazo nomás, dicen. Bueno, ese. ¿Ah? Vamos a ver este motor ahora que a mucha gente le gusta este motor. Está muy bien diseñado. La verdad que son unos genios los tipos que inventaron este motorcito. Lo que tiene de ventaja con respecto a este anterior, fíjense que cuántas carreras tiene que hacer para cumplir un ciclo. 4. Primero, ahora vamos a ver ahora. Ahí, una baja, sube, comprime, chispea, combustiona, baja otra vez y sube para barrer los gases de escape. O sea, 4 veces. 2 idas y 2 vueltas. Y ahí se cumple un ciclo completo. Fíjense, ahí vuelve a aspirar otra vez. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y ahí aspira de vuelta. ¿Ven? En cambio, el motor de 2 tiempos lo hace en una sola vuelta. ¿Y por qué? Porque él trabaja con la parte inferior también. ¿Sí? Fíjense que él hay que explicarlo 2 veces porque si no, uno por ahí no lo interpreta. Fíjense que cuando él está ahí, vamos a arrancar de donde salta la chispa. Ahí saltó la chispa y se produce la combustión y la gran presión. Entonces, eso es lo que impulsa a bajar el pistón. Fíjense, cuando él va bajando, ya salen los gases del escape. Por acá, por el lateral derecho, al ir bajando el pistón, ya se escapan los gases de escape. ¿Sí? Pero a su vez, lo que él hizo cuando bajó fue dejar pasar mezcla nueva arriba. ¿Ven? Sale gas de escape, ¿verdad? Está entrando gas nuevo para combustionar. El mismo gas que deja escapar, él libera esta lumbrera que se llama acá. Esto también se llama lumbrera de escape y esta lumbrera de admisión. La misma lumbrera que él descubre ingresa mezcla nueva para ser combustionada. Y a su vez, cuando está bajando, como la lumbrera de escape está más arriba, libera primero los gases quemados. ¿Sí? Pero ¿y cómo llega a hacer eso? Bueno, vimos cuando bajaba. Ahora, cuando él sube,
¿sí? Lo hace por la misma inercia que tienen los mecanismos, debido a que lo impulsó la gran presión que había al principio acá. Cuando él sube y está comprimiendo la mezcla antes de que salte la chispa, resulta que él sube y provoca un vacío acá abajo. Entonces ese vacío que genera por la parte inferior hace que entre nueva mezcla acá adentro. ¿Ven? Él trabaja con la parte de abajo también del pistón. En cambio, en el 4 tiempos solamente veíamos esta parte de acá arriba nada más. La parte de abajo está a presión atmosférica y está liberada al funcionamiento del motor. En cambio, el de 2 tiempos tiene en cuenta la parte superior y la parte inferior también. ¿Sí? Fíjense, él cuando sube aspira por acá, porque a su vez está tapando acá los dos conductos y no deja que se escape por ningún otro lado, entonces lo que hace es provocar un vacío por la parte inferior. Y ahí es donde ingresa la mezcla nueva. Y cuando él baja, como la presión es hacia afuera, esta misma bajada del pistón impulsa a la mezcla para que suba hacia arriba de vuelta. Es como una jeringa que trabaja de los dos lados. ¿Se acuerdan que vimos el de doble efecto? Bueno, acá es algo tiene que ver la parte inferior del pistón, porque cuando él baja, empuja los gases que suban hacia arriba. ¿Sí? Este es el motor de 2 tiempos. Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando sucede la combustión y se quema todo, toda la nafta, o sea, todo el combustible, también lo que está afuera. Siempre vos descubrís la trampa. Yo no le digo nada y vos estás descubriendo la trampa. Está muy bien lo que piensan. ¿Saben lo que sucede con este motor? ¿Por qué fue prohibido? Porque uno dice, qué lindo que está, inclusive se usa en carrera todavía, acá se ve bastante. Sin embargo, en países desarrollados no se tiene más este motor, ni siquiera se fabrica. Porque contamina el ambiente, exactamente. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos grandes contras que tiene con la contaminación ambiental. Este acá aparentemente está aislado, pero normalmente un motor de 2 tiempos no tiene una lubricación acá, un nivel de aceite y una bomba de aceite que baña esto. Porque el volumen que él tiene que usar acá abajo es preciso. Entonces no puede tener un líquido que vaya y venga acá haciendo olita o moviéndose de un lado para otro. Porque yo cuento con el volumen de la parte de abajo. ¿Sí? El anterior, fíjense acá abajo, tiene el nivel de aceite. Hay una bomba de aceite que por presión hace llegar todos estos conductos del aceite. Y a mí para la combustión no me interesa esta parte de acá abajo. Solamente para la funcionalidad del motor. En cambio, el de 2 tiempos cuenta con esto. ¿Y cómo lubrico esto? Y se lubrica metiéndole el aceite en el combustible. Por eso es que cuando, como las gotitas de aceite no se va por aceite, sí, combustible y aire, el aceite preside lo que es señal y a todo lo que es la biela, ¿sí? Y luego pasa algo para arriba de aceite, muy poquito, pero algo pasa junto con el combustible. O sea que este motor quema aire, combustible y aceite. Y el aceite que quema es el humito gris, ese que ustedes siempre ven en el 2 tiempos, es perjudicial para el medio ambiente. Porque hay Profe, partículas de combustible no quemadas. Sí, ¿la relación de compresión es mayor en estos motores que en los de 4 tiempos? es muy parecida, es casi la misma. ¿Sí? En las dos uno puede jugar, si prepara un motor para competición, puede aumentar la relación de compresión. Inclusive acá se le puede dar un poquito más debido a que el aceite hace que no detone o que no autoencienda el motor. Otra desventaja que tiene este motorcito, por su gran capacidad, fue puesto en motores pequeños, pero es muy buen motor. Pero una de las desventajas que también lo dejó afuera es que, a ver si me pueden entender esto, como yo tengo que asegurar que llegue toda la cantidad posible de combustible acá para que se queme lo máximo posible de combustible, pero tampoco sin que consuma demasiado, siempre está diseñado para tirar un poquito más de combustible. Por lo tanto, siempre ustedes se podrán preguntar, ¿y acaso va a sobrar algo de combustible acá? Y sí.
¿En qué instante sobra combustible? Y porque yo tengo que asegurar que esto, cuando entra el amarillo acá, fíjense, cuando queda amarillo esto, tengo que asegurar que todo sea aire y combustible. Entonces, en ese afán, para que no falle el motor, se le tira un poquito más y algo se pierde por acá. ¿Sí? Fíjense, en este instante cuando entra, algo se lo llevan los gases de escape. Por eso es que cuando ustedes ven en los motores de 2 tiempos, la agregan la vejiga, anda un poquito más. ¿Por qué? Porque yo lo que hago con esa vejiga es resistir la salida de los gases de escape un poquito y queda algo de eso que el diseñador había puesto de más para que asegure que esto se llene de nafta y aire. Entonces ese poquito que se dejaba escapar se aprovecha un poco más. Y el Por sonido, eso es que puede funcionar un poquito. el sonido es una belleza. El sonido es muy lindo sonido. Una vez vi, profe, Particularmente a mí me gusta más el de 4 tiempos, pero este lo disfruto un montón. vi una vez un motor 2 tiempos V8. O sea, vi un video en YouTube, era una Sí. locura. Yo voy en el grupo de WhatsApp me mandaron un video, el link de un video en YouTube de las motos. Hay una que me gusta, que es la última, que es una Honda 1000, 6 cilindros en línea, que salió en los años 70 y pico, que es una bestia. A mí me gustaría compartir ese video, le voy a mandar el link a ustedes. Hay una moto espectacular, 250 centímetros cúbicos, 6 cilindros. Yo quiero que escuchen el sonido de esa moto y van a ver lo que es. Yo le voy a mandar eso ahora al grupo cuando termine la clase para que ustedes disfruten de esas maravillas. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. antes que continúe, en Ajá. la otra puedo volver. Me quedó la duda de sí, porque cuando se prende el chispazo, Sí, se nota que hay contacto entre la parte que tiene el aceite y la parte que tuvo el chispazo. por supuesto. Entonces, esa parte no se combustiona la parte de abajo donde entra el aceite. Vos decís la zona del pistón, No, a la él izquierda del pistón, incendia todo. la entrada del Cuando, pistón. cuando estalla esto, él incendia toda esta cámara. Y Lo que no pasa es que sobra uno un ve el poquito. movimiento continuo, lo que pasa es que uno ve el movimiento continuo, pero resulta que por esa combustión es que empuja el pistón para abajo. No es que él tiene ese movimiento y le deja combustionar y él seguiría por sí mismo, no. Una vez que surge el chispazo, el aumento de presión que hay acá adentro debido a la reacción química hace que esa diferencia de presión mueva el pistón para abajo. Se quema todo lo que se puede. Lo que Pero yo te decía hoy es frenar acá, si vos le pones una trabita acá y frenás todos los gases, evitás que salgan algunas partículas de nafta que están hechas ya para, o sea, el motor está hecho como para que se pierda un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Para asegurar el llenado. Si vos eso, le pones demasiado justo, por ahí te quedás corto acá. Entonces, para asegurar el llenado, todo está diseñado de modo que vos pierdas un poquito de combustible acá. Y eso fue una gran contra también para este motor. no, No solo que él queme aceite, sino que él libera nafta suelta al ambiente también. Entonces, esas fueron las dos grandes contras que tuvo el motor de 2 tiempos, que hoy en día está directamente prohibido. Pero profe, prohibido a nivel de cortadora, cortadorita de pasto, ¿eh? Ni siquiera eso hay 2 tiempos allá en Europa. yo me, ¿Cómo yo decís? me refiero a la parte, o sea, eso yo entiendo, o sea, entiendo Sí. que suelta un poco de combustible, sí, porque se nota. Ujú. Ahora, yo quiero saber si cuando combustiona, no queda un pedazo de chispa que se junta con la nafta que está entrando. No, porque ya está todo, esto es muy esquemático, te entiendo tu pregunta. Claro, vos decís que justo cuando entra acá todavía quedan restos de Se queda combustión y combustible, enciende esto. sí. No. Eso tiene que ver, que lo vamos a ver en combustible, que el combustible tiene que ser capaz de no encender si no hay una chispa. ¿Sí? Así que esas son cualidades del combustible que tiene que tener. Despreocupate que esto no va a encender porque esto acá parece muy cerca, pero en realidad ya cuando se liberaron todos estos gases quemados, no hay posibilidad que encienda más nada, porque no quedó más nada de aire. ¿Te das cuenta? Ya el aire se quemó todo. Vos podrías tirar, cuando se combustionó todo, nafta pura acá y no se va a quemar, porque no hay más aire. ¿Se entiende? Sí. Bien.
Acá vamos al otro legendario motor. Es un motorazo. ¿Sí? Arrancó como un motor que utilizaba aceites de residuos de cuando se purifica el petróleo y se saca nafta, cuando se fracciona y se destila, ahí me salió la palabra, se destila el petróleo, siempre lo destilaban para obtener nafta y gases. Y lo otro eran restos que se usaban para gas de alumbrado, brea, asfalto, como hoy en día, pintura, plástico, etc. Y el diésel era un residuo de la fraccionada del combustible. Y se usaba en máquinas lentas, pesadas, como era un aceite, y digo bien, como era un aceite combustible, residuo de la destilación, era un aceite viscoso, ¿sí? Que había que calentarlo para que encienda, y eso era lo que hacía el motor diésel antes, ¿sí? El funcionamiento de este tipo de motor es aspirar, como lo va a hacer ahora, aire solamente y comprimir aire solamente. ¿Sí? Ahí aspira aire y comprime aire. Fíjense, ahí recién actúa el inyector. Esta forma geométrica acá sería el inyector. O sea, el motor de 4 tiempos, diésel, lo que hace es aspirar aire y comprimir aire. ¿Para qué hace eso? Porque el gasoil no se evapora como la nafta a los 10 grados, 5 grados centígrados, 20, menos 10 grados centígrados, la nafta se evapora a menos 15 grados centígrados. Entonces es una ventaja muy grande respecto al diésel. El diésel se empieza a evaporar a los 70, 80 grados centígrados y termina de evaporarse a los 600 grados centígrados. O sea, ahí estamos en unas condiciones muy, pero muy diferentes a la que es la nafta. Entonces, ¿cómo hago para poder quemar esa cosa? ¿Sí? Entonces tengo que calentar el aire a 600 grados centígrados, que es lo que hace la compresión del diésel. Cuando comprime el aire y llega acá arriba, el aire está aproximadamente a 600, 600 y piquito grados centígrados. Una vez que está comprimido el aire, que está muy caliente, ahí el inyector inyecta el gasoil. Entonces esas gotitas de aceite combustible se calientan, se evaporan y se encienden por sí mismas, ¿sí? Debido a la gran cantidad de aire comprimido que hay. ¿Está? Entonces esa es la manera de combustión diésel, la forma de combustión diésel, ¿sí? Porque el combustible es diferente. Entonces la máquina funciona de manera diferente. Profe, Sí, el diésel no es lo suficientemente grueso, digamos, como para funcionar como combustible y como lubricante en un motor de 2 tiempos. sí señor. Es más, uno de los motores que más rendimiento tiene es el motor dos tiempos diésel. ¿Sí? Que inclusive hasta hay motos viejas, pero hay motos diésel de 2 tiempos. ¿Sí? Los motores que más rendimiento tienen son los motores grandes de barcos, que son muy lentos, pero son de 2 tiempos diésel, porque se aprovecha el diésel como lubricante, ¿sí? Y con eso se va moviendo el mismo combustible se va quemando. Ah, claro. ¿Sí? Excelente. El motor dos tiempos diésel es excelente. No hay mucho porque se usaron en motores grandes principalmente. ¿Por qué? Porque al diésel lo que le mató al principio fue, o sea, lo que ralentizó su colocación en los vehículos fue que era un motor lento y pesado. ¿Por qué era lento y pesado? Porque tenía que ser muy robusto para poder comprimir tanto el aire, para poder calentarlo tanto. Entonces tiene que ser algo robusto, porque si no se rompe el cilindro. ¿Sí? Y robusto también para resistir el auto encendido y la explosión tan repentina que produce, con el aire a 600 grados, largar el chorro de gasoil, la primera explosión es prácticamente una explosión, como les dije. Entonces eso es lo que tiene que ser resistente. Por eso el motor diésel es rumoroso. No dije ruidiento, ¿sí? Es rumoroso. Por ese mismo motivo, ¿sí? Es porque la gran velocidad de combustión se parece casi a una explosión al principio.
Una vez que encendió, yo lo que le tire adentro, por eso el inyector sigue inyectando y se sigue combustionando. ¿Sí? Pero el problema es que se produzca esa inflamación lo más rápidamente posible. Y como se produce en cualquier parte, no es medido como el motor nastero, sino que se produce en cualquier parte, por eso es tan rumoroso o ruidoso el motor, porque tiene una combustión que no es muy homogénea, es una combustión heterogénea. Pero es un excelente motor en cuanto a su rendimiento, es más elevado que el motor nastero. ¿Por qué? Porque la relación de compresión es más alta. Por eso es más económico, por eso consume menos. ¿Sí? Después lo vamos por ahí a ver cuando lo veamos más en detalle al motor diésel. Y más si el Chevrolet. ¿Está hasta acá, chicos? ¿Se van teniendo? ¿Eh? Tengo una pregunta, profe. No empecemos. ¿Qué pasó? Cuando se combustiona, o sea, primero comprime, después se le tira aceite, nafta que combustiona, baja el pistón, después cuando vuelve a subir gastó bastante fuerza en bajar el pistón. No es Bueno, esa es la misma, en este caso de gasoil, pero es la misma pregunta que me hiciste hoy con la turbina. Fíjate vos que esa es la desventaja. Por eso es que en un momento en la teoría anterior, el trabajo neto que pusimos no era solamente el trabajo que produce la carrera de expansión, sería acá, sino que la suma algebraica. Vos a ese trabajo, ahí está bajando el pistón, con toda su fuerza, ¿sí? Ahí está bajando, ahí está bajando debido a la diferencia de presión, pero ahora está bajando debido al impulso que le quedó de antes todavía. ¿Sí? Uh-huh. O sea que al motor de combustión le tiene que sobrar energía para de esa carrera de expansión, cuando salta la chispa o cuando se produce la inyección y se produce esa diferencia grande de presión ahí, él tiene esa carrerita que hace, por eso tiene 4 o más cilindros, 3, 4 o más. Esa carrerita que hace le tiene que alcanzar para volver a subir después una vez más y para bajar 2 veces más gratis. Además tiene que sobrar para el aire acondicionado, el alternador, la bomba de agua, la bomba de aceite, la bomba de combustible, la calefacción, y cuando vos le querés pegar una apretada que patine la rueda, todo eso tiene que sobrar. Si no, no funciona, si no, ni arranca el motor. ¿Se dan cuenta? Y así mismo el rendimiento de estos motores es bajo. El rendimiento del diésel está cerca de los 40%, pero el motor naftero está cerca de los 30 y pico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de 1 litro de nafta tiro 700 centímetros cúbicos al ambiente sin usarlo, exactamente quiere decir eso. Y llegamos a la parte de algunos fans que les gusta esta parte. No vamos a explayarnos mucho, porque no sé cuánto, creo que nos queda un poquito de tiempo nomás. En todo caso, lo podemos hablar un poquito la otra semana. Acá los motores no hay ningún alternativo, rotativo, no hay nada. Acá se basa en el principio de acción y reacción. Ese ejemplito que yo le dije el otro día con el globo, bueno, eso pasa debido a que ustedes inflan el globo y lo sueltan, ¿y qué sucede? Hay un montón de fuerzas que están equilibradas entre sí en el interior del globo, que son los que mantienen redonda la forma del globo. Toda la fuerza, o sea, la presión, es igual a fuerza sobre área. Está lleno de vectorcitos fuerza sobre la área del globo interior. Sobre las áreas repartidas, cada vectorcito fuerza está aplicado sobre un área determinada del globo. Y cuando yo llego al pico, que el pico está abierto, así como el boquetón este, ¿quién equilibra la fuerza ahí? De lo que está enfrente. Vamos a suponer que si este fuera el globo, la fuerza que está, yendo hacia adelante acá, ¿quién la equipara acá atrás? Nadie, porque está libre acá. Entonces surge una fuerza resultante hacia adelante. ¿Sí? Ese es uno de los motivos por los cuales el cohete impulsa hacia adelante la máquina, el motor del cohete. ¿Sí? Es el principio de acción y reacción. En física se ve, no sé si ustedes lo vieron, creo que no, algo que se llama cantidad de movimiento.
la cantidad de movimiento, así como su nombre lo indica, el año que viene en física lo van a ver, aquellos que hagan alguna carrera técnica, es el producto de la masa por la velocidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo golpeo, por ejemplo, con un martillo a una pelotita, ¿sí? La masa que tiene el martillo y la velocidad que tiene el martillo van a estar relacionadas directamente con la masa de la bolita y la velocidad que adquiere la bolita. Esa energía que yo le transfiero a la bolita, ¿sí? Se puede medir y en física también se denomina cantidad de movimiento. Quiere decir que yo multiplico la masa del martillo por la velocidad a la cual viene el martillo y yo tengo esta cantidad que se llama cantidad de movimiento que va a ser igual a lo que yo le transmito a la bolita. Si la masa de la bolita, y atiendan bien esta parte, si la masa de la bolita fuera igual que la masa del martillo, la velocidad que va a salir la bolita es la misma que traía el martillo, porque M1 por V1 es igual a M2 por V2. Ahora, si la masa de la bolita es más chica, para igualar esa cantidad, la velocidad va a ser más grande. Es el caso de 3 por 2 igual a 2 por 3, que hicimos varias veces en el pizarrón. ¿Sí? Si no... ¿Y el rozamiento? ¿Cómo? ¿Y el rozamiento? Bueno, despreciando el rozamiento. Bueno, pero Por eso siempre, en realidad, vas a tener un cambio con una pérdida. Como todos los motores de combustión, siempre hay un rendimiento, siempre hay una irreversibilidad en todo lo que uno hace. Hay muy pocas cosas que se pueden acercar a lo reversible, como vimos en termodinámica. La mayoría, o si no todas las cosas, todos los procesos, tienen sus irreversibilidades. Si no rozó contra el piso, el aire que le rozó al objeto, o el calentamiento, o esto, o lo otro, siempre hay una pérdida. Por eso nunca se va a reproducir totalmente. Pero si no hacemos las cosas ideales y las comparamos, no vamos a saber con quién compararnos. ¿Sí? Eso es lo que siempre les decía antes. Bueno, entonces, en un cohete, ¿qué tiene que ver eso? Porque ahí tengo no solamente variación de velocidad, porque el aire ingresa, ¿sí? El aire ingresa a una cierta velocidad muy pequeña y se acelera por este tubo Venturi que tengo acá. Se acelera, aumenta su velocidad. ¿Sí? Aumenta su velocidad. Dentro del cohete yo tengo una cierta masa de combustible. Si mezclo la masa de combustible con esa cantidad de aire que está entrando y hago saltar alguna chispita por ahí, se inflama. Entonces, a medida que esto va avanzando, por esto estos primeros estatorreactores lo tenían que largar desde los aviones, porque él tenía que tener una cierta velocidad bastante alta, entre paréntesis, para que él empiece a funcionar, porque si no, ¿cómo entraba aire por acá? Y él, a medida que se empezaba a mover y a quemar aire con combustible acá, la misma velocidad hacía que entre aire por acá. Y se iba quemando el combustible que tenía almacenado. Por lo tanto, había variación no solamente de la velocidad, sino que como el combustible iba disminuyendo, también hay variación de masa. Y eso hace que esto vaya cada vez más rápido. ¿Sí? Entonces, esa era la manera de moverse de este tipo de estatorreactores. Después apareció el pulso reactor. ¿En qué consistía? En tener una especie de válvula antirretorno, de modo que yo tenía un Venturi muy pronunciado acá, y lo que hacía es tener una gran velocidad, un gran cambio de velocidad acá, un gran aumento de velocidad, ¿sí? Debido a esta válvulita que estaba acá. Entonces, con mucho menos velocidad de avance, yo tenía ya la propia combustión y arrancaba por sí mismo. ¿Sí? O sea que no necesitaba un impulso tan grande de parte de un avión, sino que por ahí lanzándolo con una catapulta, como lo hacían en la guerra, directamente ya tenía la velocidad suficiente como para autoencender y moverse por sí mismo.
la desventaja que tenía que esto levantaba tanta temperatura que las válvulas se usaban un solo viaje. Pero bueno, como se usaba con fines bélicos, todo esto duraba un solo viaje. Esta era la famosa B1 y B2 de la Segunda Guerra Mundial, con la cual, fíjense que Alemania bombardeaba Inglaterra con las B2, ¿sí? Así que fíjense toda la distancia que cubrían para bombardear a Inglaterra. Bien, acá hay no sé si anda el videito este. Creo que no. No, yo lo voy a... Pueden poner pulso reactor en internet y van a ver que funciona esto, ¿sí? Con la variación de la cantidad de movimiento que dijimos antes, ¿sí? Funciona. Una vez que le enciende la chispa acá, él provoca una columna de vacío que hace que aspire más aire por la otra parte del tubo. La persona enciende acá tiene la inyección de combustible y él inyecta acá y prende esto. A medida que los gases se van quemando y van saliendo, ¿sí? Provocan un vacío acá adentro, lo que provoca la aspiración de aire nuevo. Y así empieza a funcionar este pulso reactor. ¿Sí? Funciona fantástico. Esta es la manera, fíjense acá la forma del turborreactor, ¿sí? Que simplemente, como les dije antes, la turbina, esto es para un avión, servía solamente con 2 o 3 álabes y solamente para mover el compresor. Lo demás se le da una forma de convergente-divergente para que los mismos gases a la salida, con el cambio de dirección de los gases, provocaban el efecto como el del cohete, un impulso hacia adelante. ¿Sí? Con la diferencia que como yo acá, al hacer mover esto, por eso es de funcionamiento lento también, al hacer mover esto, inyectando acá combustible con chispa y moviendo el compresor, el propio compresor es el que empieza a aspirar el aire y comprimirlo. Por eso es que es de fácil encendido y autosustentable. ¿Sí? Y a medida que más va tomando velocidad, más fuerza impulsora surge de los cambios de la sección esta que está acá. Profe, Sí. eso, una vez había visto un video de uno de esos motores que tenía tipo el escape, era regulable, tipo se podía cerrar más o abrir más. Eso también, para eso depende de la velocidad, ¿no? Exactamente. Al regular eso, variás esa fuerza impulsora. En los motores de los helicópteros se ven eso. Bien. Esta es una innovación que surgió, por eso que ustedes en los aviones viejos veían esta turbina finita y larga, y ahora en los aviones modernos, por lo general las cosas con el tiempo, las más modernas se van achicando de tamaño. Esta al revés, esta agrandó el tamaño. ¿Por qué agrandó el tamaño? Porque esta palabra acá, que nosotros lo conocemos como ventilador, el fan, los turbofan, lo que se descubrió en los años 70-80 es que poniéndole un ventilador acá adelante al turborreactor, tiene dos grandes ventajas, tres grandes ventajas. Una, que impulsa a la máquina hacia adelante. La otra, que ayuda al compresor a empujar más cantidad de aire acá adentro. Y la tercera, que provoca una gran ventilación acá y una refrigeración de toda la máquina. O sea, con esas tres ventajas se logró un ahorro de un 30% del combustible que gastaba el turborreactor. Imagínense que en el auto T ahorren el 30% del consumo del vehículo, de un motor a otro. Esto fue algo muy significativo y de ahí en adelante todos los aviones pasaron a tener lo que se llama el turbofan. Por eso van a ver una turbina muy gorda, de un gran diámetro, e inclusive más corta que las otras, ¿sí? Porque esa es el típico turbofan. Y cuando vean esos aviones de los años 70, van a ver algo finito y largo como esto. ¿Sí? Eso que consumían la vida entera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependían puramente de esta parte, del reactor nada más. ¿Sí? Del reactor que era tipo la cola del cohete acá atrás. En cambio esto, el turbofan también sería como una hélice que tiene acá adelante, una hélice tapada. La desventaja que tienen las hélices es que como son de tan grande el diámetro, están limitadas a la velocidad del sonido.
Por eso tienen un límite de velocidad. Fíjense que esta es una caja reductora, no amplificadora, es reductora esta caja acá. Porque la hélice tiene un límite de vueltas, porque llega un momento cuando llega a la misma velocidad de rotación que la velocidad del sonido del aire, provoca un vacío y deja de empujar el vehículo hacia adelante. ¿Sí? Se planta ahí. Por más que vos le aumente la RPM, él no empuja más que eso. Entonces en el turbofan pasa esto lo mismo. No, porque es de menor diámetro. Ah, vale. Sí. Esa es la gran ventaja. Y por la forma que tienen las aletas, no pasa. Claro, sí, pasa más rápido el aire. Sí. Va a la misma velocidad que la turbina. Claro, gracias. Bien. Esto acá también, acá hay una forma especial, puede ser para los helicópteros o para aumentar el impulso debido a esta forma que uno le da, debido a las bajas vueltas que tiene la hélice. Principalmente, ¿por qué? Porque cuando es solo con hélice, solamente la hélice es lo que está impulsando al avión hacia adelante. Esto ya no forma parte del impulso, salvo que sea como nuestro famoso Pucará. Ese era un turbohélice que tenía una turbina tipo turborreactor, pero a su vez con hélice. ¿Sí? Es un maquinón, ese lo salvó un montón de gente en la guerra con las Malvinas, de las Malvinas. Bien, chicos, nos pasamos un poquito de la hora. Espero les haya sido de utilidad. La semana que viene, yo en este fin de semana voy a armar un poquito un cronograma para ver cómo ponemos horarios y vamos a estar consultando los distintos horarios que podemos dar esta materia.